Bien, hermanos, les saludo a todos. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Estamos avanzando ya en la primera carta de Juan. Y luego las otras son bien corticas. Así que ya pronto, posiblemente ya terminemos con las cartas de Juan. Vamos al capítulo 4, que fue donde nos quedamos. La semana pasada estuvimos viendo esos primeros 6 versículos, el Señor reafirmando nuestra convicción de cristianos, teniendo pues la segura guianza del Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad. Es claro que todo aquel que no está en la verdad del Evangelio, que no está en Cristo, es porque no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. No decimos que sean o no sean creyentes, porque uno no sabe los planes que Dios tiene con la vida de cada cual, y han sido muchos los que han salido de estas falsas religiones y han venido a la verdad de Dios. Pero una de las cosas que sí tenemos segura es que si son hijos de Dios, tarde o temprano el Espíritu Santo les va a guiar a la verdad, así como lo estamos experimentando nosotros, que el Señor pues nos está guiando. Ahora noten el versículo 7, vamos a leer un momentico del 7 al 10, que dice: amados, amémonos unos a otros. Noten cómo vuelve a saltar el tema, vuelve a tocar el tema Juan del amor. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Es importante o no es importante? Bueno, pues al parecer, las veces que Juan ha repetido el tema de amarnos unos a otros, es de suma importancia para Dios y también para nosotros, el que nosotros no solamente sintamos amor, sino que lo estemos practicando los unos con los otros. Y vamos a aprender cosas interesantes acerca de esto hoy. Porque el amor es de Dios. Nosotros sabemos que precisamente este es el famoso versículo que dice que Dios es amor, que los niños se lo saben de memoria y cantan Cristo me ama. Se saben que Dios es amor. Dice todo aquel que ama. O sea, esa es la naturaleza de Dios. Él es justo y santo, pero Él es amor. Precisamente, hermano, el amor de Dios se ve cuando Él derrama su gracia y su misericordia con nosotros. Esto lo he mencionado en otras ocasiones, que también el amor de Dios se ve cuando Él nos advierte. Las advertencias, las amonestaciones vienen del amor de Dios. Y otra manera de Dios manifestar su amor es cuando Él no prolonga el mal o la prueba, sino que le pone un pare. Eso también muestra del amor del Señor. Ahora Él dice, Dios es amor, es su naturaleza. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Se pareciera volver a repetir el tema de nuevo. Bueno, pero ¿para qué estudiarlo si ya lo estudiamos en los capítulos anteriores? Lo tenemos por claro. Valga la repetición, hermanos. Valga la repetición, porque necesitamos escuchar una y otra vez acerca de esto, para que se quede bien grabado cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Lo dice de una manera positiva, lo cambia de palabra, diciendo lo mismo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Palabras similares el mismo Juan nos da en el corazón de la Biblia, Juan 3:16, que por ese amor Dios envió a Cristo al mundo para que podamos tener vida en Cristo. Y dice: en esto consiste el amor. Y me llama mucho la atención este versículo, lo va a repetir 2 veces en el capítulo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ve con qué claridad, como dice, palabra inspirada de Dios. Juan nos dice: recuerden cuando estaban muertos en sus pecados. Y ustedes estaban en sus pecados porque se amaban a sí mismos.
Se amaban tanto que amaban su pecado y estaban muertos. Cuando Cristo vino y les dio vida, fue que entonces, como si a un corazón, cuando la persona se le para el corazón y vienen los paramédicos y le dan así con electricidad y lo reviven y el corazón vuelve a latir y a funcionar. Eso fue lo que pasó con nosotros cuando el Espíritu Santo nos dio vida en Cristo. Entonces pudimos entonces amar como Dios está esperando que nosotros amemos, pero esa fue la razón, que todo fue iniciativa de Dios. Si no fuera por el amor de Dios, nosotros no pudiéramos amarlo, no pudiéramos. En nuestra naturaleza está demasiado caída como para que nosotros amemos a Dios. Aún así, teniendo, como dice Elana, el cambio de naturaleza y el Espíritu Santo, hermano, mira que luchamos, ¿no es cierto? Porque yo no sé usted, pero yo, diario, todos los días, ahí tratando, el Señor llamándote y el Espíritu llamándote por aquí y la carne jalándote por allá y cuando no es eso es la mente y cuando no es la lengua y cuando no es... Oye, eso es teniendo el amor de Dios en nosotros. Ahora usted se imagina sin el amor de Dios. Sin el amor de Dios el hombre lo que hace es amarse a sí mismo. Se ha comprobado, yo no sé porque gracias al Señor nunca nos ha sucedido, pero se ha comprobado que si una familia va manejando y de buenas a primeras ocurre un accidente, casi siempre se salva o le ocurre menos, dependiendo del accidente, al chofer o las personas que estén sentadas del lado del chofer, porque el instinto de la persona, aunque lleve quien lleve en el carro, es salvarse a sí mismo. Ese es el primer instinto, eso viene por naturaleza. Entonces el que esté del lado del chofer se salva más. Bueno, es ahí donde ustedes pueden ver lo que hay por dentro de nosotros. Es que nos amamos. Entonces solamente por el hecho de que Dios nos amó primero, es que dice ahí que nosotros le amamos. Voy a repetir el versículo para que lo podamos entender. En esto consiste el amor. Todo lo que Juan ha venido hablando y va a seguir hablando en este capítulo, en esto consiste, y lo dice claro, para que no nos equivoquemos ni pensemos que fue al revés, que es lo que está en la mente de muchas personas. Muchas personas creen que de buenas a primeras, ¡pum!, me surgió el amor por Dios. No es así, no es así. Que fíjense, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y nosotros no le decimos que Dios es mentiroso, ¿verdad? Así como está diciendo la palabra. Y Dios dice verdad. Él nos conoce. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso es que el 19 dice, para aclararlo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Okay? Entonces, sigue diciendo el 11, nos pone la base fundamental para amarnos los unos a los otros, sin condiciones ni pretextos, es que dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El problema está cuando uno no entiende cómo Dios lo ama a uno. Y si usted no tiene un buen entendimiento de lo que es el concepto de la gracia, no solamente la salvación de nuestras almas, todo beneficio, todo favor, las oraciones, todo lo que nosotros lo recibimos por la gracia de Dios. Porque mientras que la persona crea que puede merecer un poquito así nada más, un poquito así, se vuelve demandante. Comienza a exigir derechos. Pero nosotros ni tenemos derechos, ni tenemos nada que reclamar. Pues yo siempre he dicho, no equivoquen la diferencia entre clamar y reclamar. No es solamente la R con la E. Una cosa es clamar y otra es reclamar. Yo clamo a Dios.
Yo no le tengo que reclamar nada. Cuando yo entiendo lo que es el concepto de salvación por gracia, yo pierdo todo derecho. No tengo nada que reclamarle a Dios. Entonces, eso que usted sabe, que si no hubiera sido por el amor de Dios, usted hubiera quedado ahí, un muerto en pecado, y todavía lo hubiera seguido en su vida pecaminosa, y quién sabe a dónde hubiera llegado a parar. Y estando así, quiere decir, sin que haya en usted nada que provoque que Dios lo ama, y Dios aún así lo ama y le da vida. Entonces, ¿cómo usted, entendiendo todo esto, no va a amar a las otras personas? No va a amar a las personas. Yo sé que cuesta trabajo, pero es lo que está diciendo aquí él. Dice, debemos también nosotros amarnos. Es un deber sobre la realidad de haber sido amados por la gracia de Dios. Ya viene a ser no solamente un cumplimiento de mandamiento, sino un deber. Juan quiere que profundicemos un poquito más, porque yo puedo decir, bueno, tengo que amar, no me queda más que otra que amar, porque es un mandamiento, tengo que cumplirlo. Qué diferente ahora que tú sientas un deber para con Dios, porque tú has recibido del amor. Por eso que esa es la base para amar y perdonar, y todo lo que deriva de usted relacionarse correctamente con otra persona y amarlo, deriva de ahí. Muchos preguntan y dicen, es que yo no puedo perdonar, no puedo olvidar, por más que oro no puedo. Claro que tú no puedes. ¿Quién ha dicho que tú puedes? Nadie puede. Pero el poder de Cristo en ti sí. Y el poder de Cristo en ti sí. Y cuando tú comienzas a pensar cómo Dios te amó a ti sin tú merecerlo. Entonces viene a ser ya ahora un deber que tenemos para con Dios. Dice el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero ¿por qué Juan, de buena a primera, hablando del amor, comienza a decir que nadie ha visto jamás a Dios? ¿Qué relación tiene con el amor? Bueno, es que muchas personas van a poder ver a Dios a través de mis muestras de amor. A Dios nadie lo ha visto jamás. Claro que Dios es invisible en su esencia natural. Lo dice Romanos 1:20, Primera de Timoteo 1:17. Dios es espíritu, a Él no le vemos. Yo le he dicho en otras ocasiones, quítese de su mente esa idea figurativa de Dios, que Dios no tiene completamente figura ninguna. Él es espíritu, a Él nadie le ha visto. Es más, Jesucristo es el que lo da a conocer, como dice Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible. La naturaleza nos cuenta que hay un Dios, dice el Salmo 19 del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros no vemos a Dios, pero sabemos que Él es, por el testimonio de la naturaleza, por el testimonio de Jesucristo, pero hermanos, por el amor entre nosotros. Ahí se puede ver a Dios, porque es que no cabe en otra. Fíjense, si en un núcleo familiar donde viven 4, 5, 6 personas, hay veces que hay problemas. Hay veces que los hermanos no pueden, no pueden el no fajarse o el no pelear unos con otros, no lo pueden evitar. O los esposos. Si de 4 y 5 personas que viven hay problemas, llévelo ahora al ámbito de la iglesia, donde tenemos diferentes caracteres, diferentes costumbres, diferentes idiosincrasias. ¿Cuántas diferencias? Sin embargo, mantenemos la unidad. Eso es milagro de Dios. Si usted no puede ver a Dios en eso, ahí se ve a Dios. Eso de estarnos preocupando unos por otros. Y cuando verdaderamente pasa algo entre nosotros que es de peso,
lo sentimos de verdad, de corazón lo sentimos. Y nos preocupamos genuinamente. ¿Por qué me voy a preocupar yo por alguien que vivía hasta en otro país? Que yo ni conocía. Ah, sí, ¿por qué te preocupas? Por el amor de Dios, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nos constriñe y entonces se ve a Dios. Por eso es que dice Juan ahí, nadie ha visto jamás a Dios. Qué buena la aclaración, porque nosotros damos a conocer a Dios a través de cómo nos comportamos. Por eso dice el 13, la otra frase que me interesa aquí del versículo 12, que dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, que ya eso lo hemos estado tratando en los capítulos anteriores, pero me importa la frase que continúa, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo puedo notar que el amor aquí no es perfecto. El amor todavía no es perfecto. Fíjate, se ha perfeccionado. Ahí indica que ha pasado por un proceso. Eso es porque estamos dando evidencias de un verdadero creyente. Y nosotros nos conocemos y sabemos que tenemos problemas a veces con nosotros mismos, con otras personas. Tenemos problemas. Entonces, para que no quede duda en nosotros, que sepamos que esto es un proceso. Y como es un proceso, indica que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Por eso yo digo, mientras más usted lo practica, usted se va a ir caracterizando por esto. Y yo lo he notado en muchas personas. A veces tú permites un problemita con alguien, no lo resuelves, lo dejas ahí. Y quiero decirte que no pasa el tiempo que tienes problemas con otra persona. Y cuando viene a ver con otra persona. Y con otra persona. ¿Y qué le pasa a la gente? No, el problema eres tú. No es la gente. El problema eres tú. Que te estás comenzando a caracterizar porque has permitido que toda esa influencia entre y como dice, ensucie tus sentimientos. Pero trata de hacer todo lo contrario para que tú veas. Empieza a ganar amigos. Empieza a servir a las personas. Empieza a hablarle bien a las personas, a tratar bien a las personas. Vas a ver que enseguida te vas a convertir como una almíbar. Todo el mundo va a querer estar alrededor de ti. Es verdad. Que nosotros o alejamos las personas o las acercamos. ¿Quién va a querer estar al lado de una persona que es un limón? ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Todo esto hay que perfeccionarlo, hay que trabajarlo, pidiendo mucha oración al Señor, pero también poniéndolo en la práctica, en la práctica. Y nos vamos sirviendo unos a otros. Si cada uno tenemos necesidades, nos ayudamos unos a otros. Y ahí se está mostrando el amor, hermanos. Esta semana nosotros tuvimos que mudar a mi hermana y algunos hermanos fueron a ayudarnos y yo pude ver el amor de Dios en ellos, porque no tenían por qué. Sin embargo, ellos mostraron el amor de Dios en ellos, ayudando a otras personas. Mira el caso de este viejito, este par de viejitos que necesitan ayuda y después dicen, no, es que yo no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer, en la iglesia no hay nada que hacer, a mí no me dan ministerio. Ponte a servir a los demás para que tú veas. Y comienza a mostrar el amor de Dios hacia otras personas y a servir y ayudar, aunque los reconozcan o no los reconozcan. Pero ponte a hacer esto y tú vas a ver cómo vas a empezar a cultivar amistades, cómo tú te vas a caracterizar por una persona que está demostrando el amor de Dios. Por eso me interesaba esa frase, su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Lo dice porque tiene que haber habido ya un cambio. Desde que conocimos a Cristo, tiene que haber ya pasado algo diferente en ti, que te llevó de ser una persona egoísta, por lo menos a comenzar a pensar en los demás, aunque sean los que te caigan bien. Pero algo tiene que haber ocurrido. ¿Sí? No, en lo que me cae mal hay que trabajar todavía. Por eso le digo, es un perfeccionamiento, poquito a poco, vamos a llegar allá. Pero por lo menos algo tiene que haber ya ocurrido por la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Bueno, ten la confianza de que vas a seguir avanzando en esta área y vas a poder llegar al lugar donde tú quieras estar. No te tortures tampoco. Yo encuentro personas a veces que son muy crueles con ellos mismos. Muy crueles. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados en el amor de Cristo. Dice el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, todo esto es posible por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. ¿Okay? Noten a Dios en función. Ya vimos anteriormente que si nosotros amamos, significa que tenemos vida. Quiere decir que eso fue la vida que Cristo nos dio. Pero ahora, si amamos continuamente, es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Si fuera quitado, entonces, imagínate con el Espíritu Santo y mire, a veces yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué se armarán todos estos líos y todos estos problemas si la gente nada más que va a la iglesia por 1 hora? 1 hora allí sentados en una silla escuchando hablar al pastor. 1 hora nada más o 2 horas a la semana. Y mire los líos que se arman. Y gente brava, y gente ofendida, y gente... Eso es con el Espíritu Santo ayudándonos. Quita el Espíritu Santo para que tú veas. Bueno, no hubiera iglesia. No pudiera haber una iglesia. No pudiéramos. No pudiéramos. El que nos mantiene es el Espíritu Santo en Él. Por eso dice que en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí tenemos una pequeña nota evangelista, como Juan 3, 16 y 17. Acuérdense de que él está atacando herejías. Es bien importante mencionar la misión de Cristo, su deidad, por qué Él vino a salvarnos. Precisamente en esta semana, el día sábado, tuve la oportunidad, yo no sabía que iba a ser tan rápido, de practicar lo que les había dicho el miércoles pasado, que llegaron 2 testigos a la casa, 2 jóvenes. Y yo, tú sabes, le pedí al Señor que me ayudara. Cuando yo los veía caminando, ya yo le dije, Señor, dame palabra y ayúdame. No duraron ni 1 minuto en la puerta de la casa, pero yo se los dije con una suavidad tremenda, y mirándole a la cara, les dije, mire, pónganse a orar, pídanle al Espíritu Santo que los ayude, porque ustedes están en un error, ustedes están en una secta. Les miraba a los ojos para que vieran que nosotros tenemos la verdad. Lo único que me preguntaron fue, ¿a qué iglesia usted va? Yo le dije, Bautista. Le dije, bueno, respeto su opinión, venimos otro día. Y se fueron. Pero ¿sabes qué? Se fueron con eso, yo estoy seguro, ahí, metidos en la mente, martirizándoles el hecho de que... ¿por qué? Porque nosotros tenemos la verdad de Dios. Y nosotros podemos proclamar, como él dice aquí, en medio de sus enseñanzas. Él tiene una nota evangelística donde dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Eso fue una de las cosas que yo les dije a ellos. Les dije,
Ustedes tienen que aprender lo que es ser salvos por la gracia de Dios. Que nosotros no nos ganamos el cielo. O sea, las cosas fundamentales del Evangelio. Usted se la dice a la persona. Y lo deja que el Señor obre. Pero por eso está esa nota en el versículo 14. Porque acuérdense que Él está atacando las herejías de aquel entonces. Y dice el 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea que en este versículo entendemos que entra la responsabilidad del ser humano, ¿okay? de venir a Cristo, de confesar a Cristo, de arrepentirse y de convertirse, porque en efectivo ninguna persona se salva ni fuera del Evangelio. Debe de confesar a Cristo como su Señor y Salvador y debe de arrepentirse y convertirse y es salvo. O sea, hay una responsabilidad en el ser humano de venir a Cristo, que no queremos entrar en el tema de que es traído, eso es otra cosa aparte, pero la responsabilidad del ser humano es venir a Cristo y confesarle, como dice ese versículo ahí, y confesarle como Señor y Salvador de su alma. Que la semana que viene vamos a continuar con el versículo 17 y seguir aprendiendo de lo que Juan nos está enseñando a través de estas cartas. Pero si ya estamos llegando casi al final y ustedes pueden ver, es una carta relativamente pequeña, cuánto contenido él dedica a la idea del mandamiento de amarnos unos a otros. Lo que me enseña a mí que esto es sumamente importante. Es una de las cosas que yo tengo que estar continuamente velando, porque el enemigo nos ataca mucho para que nosotros no podamos desarrollarnos cristianamente y comportarnos cristianamente. Es cierto que recibimos muchos ataques y que continuamente se necesita mucho dominio y fuerza de voluntad, pero recuerda, tienes al Espíritu Santo, puedes hacerlo porque tienes ese poder y Dios espera siempre más de ti por tener ese poder. ¿Okay? Que el Señor los bendiga.